Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El Grupo de Política Monetaria recomendó mantener la tasa de política monetaria en un 5%, ya que no existirían razones suficientes para modificarla. Para ahondar en el tema, estamos junto a Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultora y también miembro del Grupo de Política Monetaria. Tomás, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues gracias a ti. ¿Cuál habría sido el factor más influyente para dar esta recomendación al Banco Central? Bueno, a ver, cuando uno hace la revisión de los fundamentos económicos del mes pasado, de la reunión anterior, yo diría que habían varios elementos que mostraban que la economía estaba en un proceso de desaceleración clara. Las expectativas apuntaban en la misma línea, una inflación muy contenida, y entonces la proyección era basta que el consumo empiece a ceder para que haya espacio para una eventual baja en la tasa de interés. Sin embargo, en esta reunión, cuando uno revisa, ¿cierto?, el pool de información, se da cuenta que en el margen la cosa ha mejorado un poco en materia de actividad. O no es que haya mejorado, sino que la desaceleración es menos acentuada de lo que se pensaba. ¿Qué elementos uno puede citar? Bueno, el IMASEC tuvo un poco por sobre lo que se esperaba en junio, el 4,3 el IMASEC de junio en 12 meses, pero más que la variación en 12 meses es la variación desestacionalizada y eso anualizado. Los dos últimos meses del segundo trimestre, o sea, mayo y junio, fueron bastante buenos. El crecimiento en la punta estaba mostrando una recuperación. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que a mí me parece central es el mercado laboral. En el mercado laboral también uno hubiera esperado, ¿cierto?, una moderación en el crecimiento del empleo. No fue así, el empleo está creciendo 2% en 12 meses y uno habría esperado algún repunte en la tasa de desocupación, aunque marginal, y tampoco fue así, te fijas, se corrigió a la baja. Un mercado laboral tan fuerte alimenta al consumo y mientras el consumo siga fuerte no parece prudente bajar la tasa de interés. Y la razón principal acá es que mientras el consumo siga fuerte, como ha habido una devaluación importante en nuestra moneda, hay un traspaso de esos mayores precios de bienes importados a la inflación. Piensa tú que la inflación de los bienes transables, que es la parte de la canasta del IPC que mide los precios que se refiere a los bienes importados o susceptibles de ser importados, que estaba en variaciones negativas hace solo 3 meses atrás en su medición en 12 meses, hoy día está subiendo 1,5% en 12 meses. O sea, es evidente que parte de esta devaluación, pasamos del tipo cambio, ¿cierto?, del rango de los 475 pesos al rango de los 505 pesos, de una devaluación del orden del 7%, parte de esa devaluación se está yendo a precio, lo que es evidente en los combustibles, que uno lo ve, ¿cierto?, cuando tiene que pagar de más en la bomba de benzina. Pero toda la canasta importada ha tendido, ¿cierto?, a recoger parte de esa devaluación. Entonces, ¿por qué es tan importante esperar que el consumo se atenúe antes de decidirse a bajar la tasa de interés? Porque de lo contrario, una baja adicional de tasa de interés probablemente provocaría alguna alza adicional del tipo cambio. Y si el consumo sigue fuerte, eso puede ir a precio. O podría también aumentar incluso el consumo si bajan la tasa en este momento. Mira, el efecto sobre la demanda agregada es un efecto más rezagado. Nadie puede esperar que antes de 6 meses a un año haya un impacto en la demanda agregada producto de un menor costo del crédito. Y cuando la baja en la tasa que se espera es tan moderada, ¿cierto?, a lo más medio punto como un todo, digamos en 2/4 de punto, el efecto sobre el consumo, al menos en esos plazos, no es relevante. Sí en plazos más largos. Mucho más importante el efecto sobre el tipo cambio e indirectamente qué impacto tiene esa modificación del tipo cambio sobre el precio de los bienes importados y sobre el consumo de bienes importados. Ustedes también analizaban el escenario externo, ¿cierto?, donde en los últimos datos vimos cierto crecimiento de China o datos mejores a lo previsto. También hemos visto datos mejores a lo previsto en la zona euro y también en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido más relevante? Claro, cuando uno toma el balance, como decía, de todos los elementos, también el escenario externo se ve hoy día menos malo o un poco mejor. ¿Y por qué? Porque hasta hace un mes atrás uno lo que veía eran buenos indicadores o relativamente mejores indicadores para las economías desarrolladas, para Estados Unidos, para Japón con bastante fuerza, Europa dando algunas señales de recuperación hacia fines de este año. Entonces uno decía, bueno, el balance es mejor para las economías desarrolladas. Pero en cambio para las economías emergentes grandes, que son mucho más relevantes para Chile, porque son nuestros principales mercados de exportación, particularmente de cobre, la cosa estaba peor. Y uno veía, ¿cierto?, que la revisión en China era a la baja en materia de crecimiento y uno agrega otras emergentes grandes como Rusia, Sudáfrica, Brasil, la India, y todas mostraban, ¿cierto?, más bien menores proyecciones de crecimiento y eso obviamente sumando y restando lo mejor de las desarrolladas y lo menos bien que estaban las emergentes grandes, el balance no era bueno.
El último dato de producción industrial, en particular de China, da una esperanza, ¿cierto?, de que esta moderación en el crecimiento de China sea menos fuerte, menos intensa, y fíjate que eso se recogió inmediatamente en el precio del cobre. Claro. El precio del cobre los 2 últimos días, la semana pasada, tuvo un repunte significativo. Y para Chile, en la actual coyuntura, el precio del cobre es clave, porque si hay una variable que evidentemente está un poquito fuera de margen y generando alguna preocupación, es la cuenta corriente. Entonces, el déficit en cuenta corriente que se proyecta este año podría ser de entre 4,5% y 5%, es alto. Una subida del precio del cobre ayuda mucho. Entonces, en el balance, como decía, el escenario externo un poquito mejor de lo que se esperaba, el escenario interno en materia de actividad, de producción, un poco mejor también por las cifras del IMASEC, mercado laboral todavía bastante fuerte y consumo que no cede, se ha moderado un poco, pero sigue creciendo muy fuerte. Entonces, en ese escenario a mí se me hace difícil proponer, ¿cierto?, sugerir una baja en la tasa de política monetaria. Ahora, en la encuesta de expectativas, ¿cierto?, un gran número de expertos estiman que posiblemente en el mes de septiembre el Banco Central podría bajar la tasa en 25 puntos base. Bueno, yo no lo descarto. De hecho, el Banco Central en su último IPOM me entregó una proyección de crecimiento para el año como un todo de la demanda agregada, el gasto total de la economía, de 4,9%. Para que se llegue a un promedio año de 4,9, está implícito que en los 2 últimos trimestres del año hay una moderación bastante marcada en el consumo. En la inversión y en el consumo, la inversión ya se ha ido moderando, particularmente el consumo. Y por lo tanto, el Banco Central tiene internalizada la idea de que esta desaceleración permite la baja en la tasa de interés. Y eso es lo que tiene el mercado también, ¿cierto?, en cuenta, y eso es lo que tiene la encuesta de expectativas que se conoció hoy día del Banco Central. La gente está esperando esa moderación, pero lo concreto es que hasta ahora el ritmo de esa moderación es menor que el que se esperaba e incluso la actividad y la inversión también se están moderando más lentamente de lo que se esperaba. Tomás, también vimos que rebajaron nuevamente las expectativas de crecimiento del PIB para este año, un 4,3%. ¿Qué expectativas tienen ustedes para el crecimiento del PIB? Yo estoy en los rangos más bajos. Yo creo que vamos a estar más cerca del 4 que del 4,5. El rango está en torno a estos números. Simplemente porque, asumiendo este escenario que estábamos describiendo recién, en que se sostiene esta desaceleración, sectores como, por ejemplo, la construcción, el comercio, los servicios financieros, que dependen de la demanda interna, debieran seguir moderándose en lo que resta del año. Sin embargo, y ese es un punto que hay que reconocer, los 2 últimos indicadores de la Cámara de la Construcción en materia de actividad, el IMACOM de la construcción, tuvieron también un pequeño repunte, una reaceleración. Entonces, por ahora seamos cautelosos. Mientras no tengamos una evidencia más clara de que la economía efectivamente está en una tendencia, ¿cierto?, de desaceleración evidente, bueno, yo creo que hay que abstenerse. Y hay que abstenerse principalmente por lo que dije en un comienzo. La devaluación que se ha producido se puede traspasar a precio y eso no es bueno. Lo que el Banco Central necesita es un tipo de cambio real más alto para que este exceso, ¿cierto?, de gasto importado, este déficit en cuenta corriente se modere. Si es que viene la inflación detrás, el tipo de cambio va a subir en términos nominales, puede subir, no sé, a 520 o incluso a 530 pesos más adelante si es que hay inflación detrás, pero el tipo de cambio real no se va a alterar. Y por lo tanto lo que necesitamos aquí es una corrección real y para eso hay que contener la inflación de manera tal que la devaluación nominal, la subida del tipo de cambio, se convierta en una devaluación real que incentive las exportaciones y encarezca o desincentive las importaciones y modere el déficit en cuenta corriente. Tomás, por último, hace pocos días escuchamos al ministro de Hacienda diciendo que la inflación aún está contenida, ¿cierto?, que está dentro en el rango más bajo de la meta que tiene el Banco Central, y el mismo Banco Central en su último IPOM bajó la proyección, ¿cierto?, de un 2,8 a un 2,6. ¿Qué esperan ustedes para la inflación de este 2013? Bueno, yo creo que ese es el rango. Yo creo que la inflación va a terminar entre 2,5 y 3. Yo estoy pensando en un número en torno a 2,8%, principalmente por el efecto que ha tenido la devaluación sobre los precios de los bienes importados. O sea, la inflación de los, como decíamos un rato atrás, de los transables ya acusa una reaceleración. Pasar de terreno negativo a terreno positivo, parte entonces del encarecimiento de los bienes importados se está traspasando a precio. De ahí a pensar de que la trayectoria de la inflación es preocupante en absoluto. Aquí hay una especie de normalización desde una inflación por debajo de lo que es el rango meta. Recordemos que hasta hace 2 meses atrás la inflación en 12 meses estaba claramente por debajo del piso del rango meta, a una inflación más normal. Es un proceso de normalización que está siendo empujado hoy día por esta alza en los precios de los bienes importados que estamos observando. Tomás, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las recomendaciones del Grupo de Política Monetaria. Gracias a ustedes.
Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.